Pues nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro segundo día de actividades del evento Summit Inmobiliario 2020 que organiza año con año la Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, ya que sin ellos este evento no sería posible. Muchísimas gracias por su ayuda a La Moza, a Crest, Porcelanite, Firenze, Cemex, Centro Urbano, Panel Rey, Tú Construyes, Rubo, JJ Materiales Sustentables, Uniblock, Rotoplas, Inbalsa, Ingeniería Integral de Evaluación, Yesera Monterrey, Owens Corning, Lane Construction México, Banco BIM, Notaría 124, Pinturas Verel, Paper Tanks de México, Notaría 51, Revista Obras, y también muchísimas gracias a Urrutia y Ángeles Derecho Administrativo. Así también agradecemos muchísimo la colaboración especial de Centro Urbano para la realización de este evento. Antes de dar inicio con nuestra primera conferencia de este segundo día de actividades del Summit Inmobiliario 2020, les compartiremos brevemente información de RUB. ¿Cansado de que tus tanques no lleguen a tiempo? Tranquilo, en Pepper Tanks tenemos la solución. Pepper Tanks presenta nuevos envíos en 72 horas. Contamos con tanques estacionarios, tanques de carburación y tanques para compresor. En Pepper Tanks somos fabricantes. Contamos con garantía de 12 años, tanques de calidad y embarcamos en todo México. Contáctanos www.peppertanks.com y peppertanksmx. Muchísimas gracias a Paper Tanks México y también a Rubo por su apoyo para la realización de este evento. Es momento de dar inicio con nuestro panel sobre tendencias de financiamiento en el que participan Enrique Margain Pittman, quien es director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC México y también es coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Carlos Martínez Velázquez, quien es director general del Infonavit. Gabriel España, quien es director general de Scali Capital Group, Agustín Rodríguez, quien es vocal ejecutivo del Fobiste, y Juan Manuel Olivo, quien es director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. El licenciado Marcos Salazar Peñuñuri, presidente de la Canadevi Nuevo León, será el moderador de este panel. Pero antes de iniciar, permítanos, por favor, compartirles una breve semblanza de nuestros panelistas de esta mañana. El maestro Enrique Margain Pittman es director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC México y también es coordinador de crédito hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Es contador público por el ITAM, cuenta con 3 maestrías en administración de empresas, finanzas y también en dirección internacional. Tiene una exitosa trayectoria en el sector hipotecario dentro de diversas instituciones y en 2019 obtuvo el premio Hombres y Mujeres de la Casa. El maestro Carlos Martínez Velázquez estudió la licenciatura en Ciencia Política y también la maestría en Política y Gestión Medioambiental en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha desempeñado como jefe de Departamento de Análisis de la Demanda de la Presidencia de la República. Fue además asesor del oficial mayor de la Secretaría de Economía. También colaboró en la Procuraduría Federal del Consumidor, además de ser asesor de los consejos independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.
Es director general del Infonavit desde diciembre del 2018. Gabriel España es director general del Iscali Capital Group. Estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde se graduó con los honores estudiantiles más altos, obteniendo la medalla Gavino Barreda. Tiene grado de máster en Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE. Tiene estudios también en negociación internacional por el INSEAD y es miembro del Aspen Global Leadership Network. Es oficial de inversión principal del Departamento de Manufactura, Agronegocios y Servicios de la Corporación Financiera Internacional, brazo de financiamiento al sector privado del Grupo Banco Mundial. Cuenta con más de 25 años de experiencias en campos de financiamiento en diferentes regiones del mundo y actualmente es el líder del grupo de cobertura de clientes para Latinoamérica en los sectores de manufactura, agronegocios y servicios. El arquitecto Agustín Rodríguez es vocal ejecutivo del FOBISTE, es licenciado en arquitectura por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Del 2014 al 2016 fue presidente del Colegio de Arquitectos de Tabasco y del 2016 a 2017 fue el presidente del Consejo de Coordinadores Empresariales de esa entidad. Actualmente es el vocal ejecutivo del FOBISTE. Juan Manuel Olivo es el director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Cuenta con un MBA y un diplomado también en finanzas corporativas por el ITAM, así como la licenciatura en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial. Fue responsable del Sistema Internacional de Cotizaciones en Deutsche Bank y ha participado en la planeación de los CECADES, fibras inmobiliarias, así como los recientes productos bonos verdes, bonos sociales, fibra E, Serpis, SPACs y el rediseño también de la estructura de SIC. Además de coordinar la creación de los CECADES y fibras verdes, comenzó su trayectoria laboral en la bolsa hace más de 10 años. Y bueno, es momento ya de ceder la palabra al licenciado Marco Antonio Salazar, presidente de la Canadevi aquí en Nuevo León. Adelante, licenciado Salazar, lo escuchamos. Muy buenos días. Es un placer el tener tanto personalidad en materia de financiamiento y de la vivienda con nosotros. Aparte, a tanto amigo, es un gusto poder conjuntar las diferentes alternativas de financiamiento por las que hoy la vivienda y la demanda, que en particular el día de hoy trataremos de atender el tema central de la demanda, aunque seguramente habrá vínculos con temas de financiamiento a la oferta también. Y pues bueno, quisimos cubrir todos los aspectos del financiamiento, sin duda los más importantes, las instituciones gubernamentales o que van ligadas al financiamiento de los afiliados, primeramente el Infonavit junto con FOBISTE y también la parte bancaria, el tema de los mercados de capitales y el financiamiento privado con Gabriel. Y pues bueno, el día de hoy estamos de manteles largos porque por un lado ahorita mencionaron a dos de los que recibieron el premio el año pasado de hombres y mujeres de la casa, pero pues con la buena noticia de que este año se le hace el reconocimiento a Carlos Martínez por parte del sector público. Enhorabuena, Carlos. Estamos muy contentos acá en Nuevo León porque también a un regiomontano muy cerquita a la empresa que representamos, a Viusa, también va a ser reconocido, y a G&G en el caso de Armando Gómez Flores de Guadalajara. Muy contentos por este reconocimiento y la verdad, más que merecido con la labor que ha tenido el Infonavit este año, tan difícil, tan complicado, de tantos retos. Jamás nos imaginamos cuando nos juntamos en enero por ahí todas las que nos iban a pasar, ¿no? Estábamos viendo cuáles iban a ser las metas y las nuevas ideas para empujar a la demanda y de repente nos cae el chavisque en marzo, ¿no, Carlos? Exacto. Sí, inesperado totalmente.
inesperado, pero la verdad es que ha sido sorprendente la reacción de todos, de la banca, de Foviste, de Infonavit y de todas las instituciones. Empezamos, si quieres, Sandy, no sé en qué orden vamos a comenzar a hacer las presentaciones. La idea es que todos ustedes hagan una presentación de cada uno de los temas y luego la parte más rica, que será la interacción de preguntas, comentarios y participaciones de ustedes mismos. Adelante. Si puede empezar Enrique Margain Pitman en el mismo orden en el que los mencionamos, por favor. Adelante, Enrique. Perfecto. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Me voy a permitir poner una presentación, si fueran tan amables. Y quisiera muy rápido reconocer a los ganadores del Premio Hombres y Mujeres de la Casa, al licenciado Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, a don Héctor Luis de León, fundador de Vidusa, y Armando Gómez Flores, presidente y director general de G&G. Entonces, una felicitación para ellos. Voy a platicar muy rápido. El portafolio hipotecario de nuestro país vale 2.7 billones de pesos. Básicamente son más de 8 millones de créditos hipotecarios de un total de 34 millones de hogares. Quiere decir que 1 de cada 4 hogares tiene un crédito hipotecario. Hay un gran potencial todavía por crecer el portafolio en nuestro país. Básicamente la colocación del periodo enero-junio del 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, a nivel total, organismos de vivienda y la banca, tenemos una disminución en el número de créditos del 12% y un 8.4% en términos de inversión, en términos de monto, como se puede observar. Si vemos básicamente lo que es la industria como tal, durante los meses de abril, mayo y junio, que fue donde tuvimos principalmente el impacto por la pandemia, en términos de número de créditos hay una disminución del 21% en abril, en mayo del 31% y en junio ya se ve una recuperación, solo una disminución del 13% respecto al mismo mes del año pasado. Y en términos de inversión también vemos un comportamiento muy similar, ya se ve una recuperación, fue bastante rápida. Y en la parte de los bancos, lo que podemos ver es una disminución enero-junio del 20% en número de créditos, en monto del 12%, pero si vemos el primer trimestre del año, la banca venía colocando un 3% arriba del año pasado, y el año pasado fue histórico para la banca con una colocación de 195,000 millones de pesos, representando casi el 50% de la inversión en materia de crédito hipotecario. Sin embargo, el segundo trimestre del año, derivado del cierre de la economía, de la pandemia, vemos que abril cae un 24%, mayo un 33%, y ya se ve una recuperación del 17%, menos 17% en junio, pero ya se ve una tendencia creciente, y en ese trimestre se tuvo una disminución del 25%. De acuerdo a la tubería, a lo que hemos visto en julio y agosto, yo creo que ya vamos a ver niveles ya mucho más cerca a lo que se hizo el año pasado, y seguramente septiembre ya vamos a estar casi a la par de lo que se colocó el año pasado en términos de monto. Y si vemos cómo se ve en Nuevo León, ahí lo pueden ver, al primer trimestre llevábamos un 7% arriba del primer trimestre del año pasado. Sin embargo, la caída fue muy fuerte. En el segundo trimestre vemos una caída del 44%, donde en abril vemos un impacto muy, muy importante del 73% de caída. Sin embargo, también se ve una fuerte recuperación, y seguramente ya hacia meses de julio y agosto esto se va a ver mucho mejor. Otro de los temas que creo que vale la pena comentar es la fuerte disminución de la tasa de interés del costo del dinero a largo plazo, que lo podemos ver medido a través del bono a 10 años, 7 y 10 años, como en noviembre, diciembre del 2018, este indicador estaba arriba del 9%, sin embargo, hoy día está abajo del 6%, y esta es la oportunidad que vieron los bancos para traducirlo en una disminución en las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Acá en esta lámina podemos comparar básicamente lo que es
la tasa de interés promedio ponderada de adquisición, esto es a lo que los créditos se buquean, se firman mes con mes, y contra la tasa de largo plazo, el costo de fondeo a largo plazo, el M10. Y podemos ver también una línea ahí que la dibujé, digamos, del último semestre de este año y el último trimestre del año anterior, donde se ven las tasas mínimas que traen los bancos, y hoy día podemos ver tasas que están desde el 7.5%, y cómo hay una fuerte competencia en la banca, hay una disminución de las tasas de interés, mucho mayor accesibilidad al crédito hipotecario, y seguramente la ponderada vamos a ver cómo va a seguir disminuyendo de manera importante derivado del costo del dinero, y que el comportamiento del portafolio hipotecario bancario ha sido bueno, del 3.1%. Hablando del tema de los programas de apoyo, como ustedes saben, la banca reaccionó de manera muy rápida, prácticamente otorgando programas de apoyo en todos los créditos. Se dieron al mes de julio 9.2 millones de créditos de programas de apoyo, y esto ha sido muy importante. Ahí lo pueden ver ustedes, las diferentes clasificaciones. En materia de crédito hipotecario se dieron 325,000 programas de apoyo en hipotecas, de un total de 1.130.000 créditos que están en los balances de los bancos. Esto, por supuesto, apoyado a los criterios contables especiales que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí los bancos utilizaron principalmente el diferimiento de 4 mensualidades, donde el cliente no tenía que pagar los seguros, no tenía que pagar capital e intereses. El capital e intereses que se devengaba, el interés que se devengaba durante el periodo de diferimiento se mandaba hasta el final de la tabla de amortización sin capitalización de intereses, sin ninguna actualización, y esto, por supuesto, que ayudó muchísimo y está ayudando muchísimo a las personas, a las familias que tenían un crédito hipotecario. Y los criterios contables especiales daban la posibilidad de ampliar por 2 meses adicionales, y también los bancos tenían un anaquel de productos derivado de crisis anteriores como la del 2008, de programas de solución, como la reducción de la mensualidad en un porcentaje determinado por un periodo determinado, que también se utilizó de manera muy, muy importante. Entonces creo que ayudó muchísimo esta reacción tan rápida y tan expedita que tuvieron los bancos. Me voy muy rápido. Ha habido una evolución importante de la colocación hipotecaria bancaria en el tiempo, desde el año 2000, donde se colocaba pues, con tasas variables arriba del 20%, a una evolución en la conformación de productos confinanciados con los organismos de vivienda, y con muchos aprendizajes que se han tenido en diferentes crisis, hasta llegar a una colocación muy importante en el año 2019. Y por supuesto, lo que es trascendental es la banca nunca cerró la llave del crédito, se mantuvo abierta con una banca sólida, bien capitalizada y con liquidez. Si comparamos las condiciones del 2000 con el 2020, pues podemos ver que la evolución ha sido verdaderamente importante. Es un sector que ha venido madurando, y creo que esto es relevante. En la parte de crédito puente, nada más me gustaría comentar, por ahí se ve que la colocación de los últimos 12 meses en materia de crédito puente es de 75,000 millones, que es 31% más de los 12 meses anteriores, que fue de 57,000 millones de pesos. Entonces, ha habido también un incremento importante en materia de financiamiento a la construcción por parte de la banca comercial. Y me voy a pasar muy rápido, y me gustaría simplemente para cerrar mi presentación decir que el financiamiento de la vivienda, la verdad, es una serie de engranes, es un marco conceptual a través de un Plan Nacional de Infraestructura, un Plan Nacional de Vivienda, donde cada uno contribuye de manera importante: el Infonavit, el Foviste, SEDATU como cabeza de sector, la CONAVI, la Sociedad Hipotecaria Federal a través de las garantías. Y en la banca comercial ha habido una llave de crédito abierto, una alta competencia en beneficio de los clientes, nuevos esquemas de financiamiento como los que se pudieron implementar durante la pandemia,
que fueron esquemas donde aplazaban hasta 3 meses las mensualidades de los créditos para la originación, como esquemas también como Foviste para Todos, que se lanzó en el mes de junio, que ha sido un producto con una muy, muy buena reacción por parte de los derechohabientes. Y la idea es seguir avanzando en la conformación de nuevos productos para atender mercados no atendidos, como la parte no afiliadas, que más adelante lo comentaré si hay oportunidad en la interacción. Y me gustaría, para cerrar y aprovechando el foro, el 1 y 2 de octubre tenemos el Simposio de Financiamiento a la Vivienda 2020, nuestra 6ª edición por parte de la Asociación de Bancos de México. Los invito a participar. Este año estaremos hablando de la nueva normalidad del sector hipotecario, las lecciones y los retos que nos dejó el COVID-19. Creo que va a ser un foro muy, muy importante, igual que para tener la información y para seguir construyendo este sector que ha sido tan resiliente. Muchas gracias y por mi parte sería todo. Fue la participación del maestro Enrique Margain Pitman, quien es director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC México. A continuación, la participación del maestro Carlos Martínez Velázquez, quien es director general del Infonavit. Muchas gracias a todos, gracias a Marco, a todos los panelistas, a Enrique, por supuesto. También voy a presentar unas láminas muy rápido para preparar después el diálogo, pero sí me gustaría que pudiéramos ver parte de las tendencias de financiamiento que vemos desde el instituto. Bueno, en primer lugar, decirles que pues lo que hemos visto es que como decía Marcos, nadie se esperaba la pandemia, pero lo que sí nos dimos cuenta es que el plan estratégico 2024 que habíamos hecho en diciembre nos daba la suficiente flexibilidad para mantener los ejes de trabajo del Infonavit, que era generar una relación directa con los trabajadores, soluciones financieras sencillas y adaptadas a las necesidades de los derechohabientes y una operación eficiente y transparente. Estos 3 ejes de trabajo, que han sido lo que ha marcado la gestión, son lo suficientemente flexibles para adaptarse a este tipo de circunstancias. Mantenemos la meta. Cuando se aprobó el Plan Estratégico 2024 para 2020, se puso una meta de 529,000 créditos, con más o menos 15%. Se planteó ese escenario, a mi gusto amplio, pero fue un planteamiento del propio sector empresarial, pero aún en el escenario COVID, pues vemos factible estar dentro del rango que se estableció en el plan estratégico y financiero. También dentro del plan estratégico hemos seguido cumpliendo con varios de los elementos que nos propusimos desde el principio, en la parte de relación directa y frecuente con los trabajadores y atendiendo a nuestro otro brazo de seguridad social, que es la parte más pensionaria. Se han devuelto ya más de 1,100 millones de pesos a 660,000 beneficiarios o pensionados del Seguro Social. Este es un fondo de ahorro anterior a la reforma del sistema de ahorro para el retiro, que no estaba individualizado debidamente. Hicimos un acuerdo con el IMSS y buscamos a través de la base de datos de jubilados del IMSS cómo se podía devolver de forma automática los ahorros de los trabajadores, y es lo que hemos estado trabajando. También el COVID y la emergencia sanitaria nos puso en un escenario para aumentar nuestra participación de banca electrónica. Ya sumamos 8.1 millones de cuentas a través de nuestra banca electrónica. Me pasaban los reportes de las aplicaciones de banca electrónica pues que tienen mayor éxito, que puede ser, por ejemplo, la de BBVA, y ya tenemos más usuarios registrados. Obviamente nuestra base es más grande, pero también era una estrategia que no se había llevado a cabo en el Infonavit de manera tan fuerte como lo hicimos, y seguimos hacia adelante con la transformación digital y la mejora de servicios. En las soluciones financieras para las familias, Unamos Créditos ha sido verdaderamente un éxito. Las familias, de hecho las uniones libres y las familias han sido los mayores beneficiarios o los mayores usuarios de Unamos Créditos. Superamos la meta original que había puesto el Consejo de Administración, que era 14,000 créditos. Lo ampliamos y ya en la ampliación estamos al 80% de la meta. La verdad es que ha permitido que los trabajadores que no alcanzaban un crédito o que alcanzaban un crédito de menor monto puedan moverse
hacia soluciones de vivienda con mucho mayor valor. Y la verdad es que eso, después tenemos que estudiarlo para ver cómo afectan precios de mercado, cómo afecta la conformación de la oferta, pero por ahora lo vemos con muy buenos ojos cómo ha avanzado y sobre todo cómo las familias han cubierto una necesidad que habían puesto sobre la mesa. De hecho, Unamos Crédito surgió en Monterrey. Yo fui a atender ahí al CESI que está ahí en la Macroplaza y una señora llegó con su hijo y querían unir su crédito y no se podía. Y cuando después de que la terminé de atender en la ventanilla, pues pregunté por qué no se podía. Y pues básicamente, simplemente porque no lo habíamos habilitado y pudimos habilitarlo yo creo que de manera muy rápida. Salimos en febrero de este año, llevamos poco más de 21,000 créditos colocados. Entonces la verdad es que vamos muy bien. También con responsabilidad compartida se habilitaron otros 100,000 conversiones de créditos en salarios mínimos a pesos. Es un muy buen programa porque se pasa de estos créditos en salarios mínimos a trabajadores cumplidos. Es muy importante el tema de responsabilidad compartida porque son reestructuras activas a créditos cumplidos que se transforman a un crédito en pesos con condiciones excepcionales. Por ejemplo, todos los que entran a responsabilidad compartida pasan su crédito de salarios mínimos a un crédito en pesos con una tasa fija del 8,5%. Y con una mensualidad fija. Es decir, el Infonavit cubre el aumento por la tasa de interés en el resto del crédito y no se mueve en los años del crédito. Entonces, la verdad es que también ha sido un programa muy exitoso. ¿Qué viene hacia adelante? Cuenta Infonavit más crédito bancario. Esto lo hemos estado trabajando con la ABM. Va a estar a partir del siguiente año disponible y la idea es que los trabajadores que tengan una cuenta en el Infonavit de ahorro, que ya estén fuera del mercado formal o que sean patrones, por ejemplo, o que ya no aporten el Infonavit, pero que sean sujetos de un crédito bancario, que la banca les diga, oye, tú eres sujeto de crédito, puedan jalar ese ahorro para hacer enganche. Ya también sacamos el crédito individual Infonavit Foviste, lo sacamos el 13 de agosto pasado, y también a partir de octubre vamos a dar los primeros créditos de Construyo Infonavit, que es un crédito para la construcción en terreno propio. Seguimos con la operación eficiente. El año pasado hicimos un recorte por 5,000 millones de pesos. Fueron ahorros que se generaron en la gestión del instituto. Este año, en nuestro plan de eficiencias, traemos previsto que se pueden generar ahorros por 1,600 millones de pesos. Entonces, en fin, seguimos haciendo esta cultura del control de costos, que para mí es muy importante. Y es muy importante porque al final cualquier recorte, cualquier ahorro, cualquier eficiencia que se genera dentro del instituto, pues incide directamente en el ahorro que damos a los trabajadores. Entonces tenemos que ser un instituto altamente eficiente para garantizar también rendimientos a todos los ahorradores. Seguimos también con la gestión del cambio en la nueva estructura. Como saben, se generó la nueva estructura de operaciones. Esta subdirección general no existía, pero la subdirección general de operaciones toma toda la parte territorial del instituto y se dedica a ver que todas las áreas del instituto trabajen en equipo, que no haya silos de información, que no haya silos de trabajo, sino que todo el mundo trabaje en equipo y se consolida un ciclo de planeación y racionalidad del gasto, que ya les decía que es muy importante estar siempre retándonos a ser más eficientes, a encontrar mejores proveedores, más baratos, con más calidad, y así hacer también mucho mejor gestión dentro del instituto. Bueno, Enrique ya presentó mucho del panorama bancario, pero simplemente dejar claro cómo el mercado, desde mi perspectiva, está claramente dividido, ¿no? La banca, por ejemplo, ahí ponemos los créditos a bajos ingresos en menos de 4 UMA, y por ejemplo, el Infonavit atiende prácticamente a todo ese mercado junto con Foviste, y la banca ahí atiende muy poco. La banca atiende más bien en el segmento más alto, ahí se ve la división del mercado, y por lo tanto, los montos de financiamiento que se dan en cada uno de los segmentos pues son distintos. Aún así, por ejemplo, ahí se comparan las tasas de interés del mercado hipotecario. El promedio de la banca es 10.16, y en el nuestro, en los ingresos de 0 a 4 UMAS, ofrecemos una tasa del 10.30. Entonces, la verdad es que es una tasa muy competitiva de financiamiento, porque pues se atiende a los segmentos que los bancos considerarían más riesgosos y que normalmente no atienden, como se puede ver en la gráfica. Mantenemos índices de capitalización buenos,
en promedio con la banca, a pesar de que en la parte del instituto, por ejemplo, no tenemos corridas en contra, no tenemos salidas masivas de ahorradores. Sin embargo, mantenemos la disciplina de tener un índice de capitalización superior al 12%. En cuanto a los beneficios de COVID, ahí atendimos a 444,000 acreditados que se beneficiaron ya sea en los programas del seguro de desempleo o de las prórrogas sin intereses, o de aquellos trabajadores que estaban en empresas que entraron en paro técnico durante la pandemia y se les hizo un descuento a las amortizaciones o una tolerancia al pago. La ventanilla de las soluciones del Infonavit estuvo abierta hasta el 31 de agosto. Esto lo hicimos también en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria, con la ABM. Los bancos terminaron un poquito antes, terminaron un mes antes. Nosotros, como lo ligamos con también el apoyo a las empresas para que pudieran diferir sus cuotas patronales sin intereses, cuadramos el tema en bimestres y por eso cerramos en agosto. En total, y hasta la fecha, porque este monto va a ir aumentando, porque los programas más o menos, como se pudieron renovar otros 3 meses, duraron 6 meses y entonces algunas familias terminarán sus programas con Infonavit en noviembre de este año, pero hasta la fecha las familias no han erogado 5,900 millones de pesos, que ha sido muy importante para que las familias puedan mantener ciclos de consumo y de gasto en el mercado, y las empresas han tenido, digamos, ahorros por 1,700 millones de pesos, que son empresas que se adhirieron a nuestro programa de diferimiento de cuotas patronales sin intereses y por lo tanto no tuvieron que erogar el pago de esas cuotas patronales durante estos meses y se pondrán al corriente a partir de noviembre de este año. ¿Cómo vemos ya hacia adelante la recuperación económica? Bueno, ahí está claramente cómo el tema de la industria eléctrica, la industria de la transformación y la industria de la construcción están siendo los faros de la recuperación económica del país. Ya se ven claramente ganancias netas de empleo en esas industrias. Por supuesto que la construcción era muy importante para nosotros. Ahí personalmente estuve incidiendo para que se pudiera declarar como esencial, ayudando a todos los que ayudaron en esa tarea, pero que se pudiera declarar esencial a partir de junio, y en ese sentido pues ha sido muy bueno que se haya declarado esencial la industria de la construcción. Las industrias de la transformación están ligadas, por supuesto, al ciclo de construcción, pero también a la entrada en vigor del TEMEC, por lo que ya también se empieza a ver una recuperación importante en las industrias de la transformación, y la parte eléctrica y suministro de agua ya también se empieza a recuperar, aunque es una división mucho más chica, ¿no? Construcción y transformación son divisiones que emplean a gran cantidad de personas, y por lo tanto también ya se empieza a ver esa recuperación económica del país. ¿Cómo vemos la colocación? La verdad es que es un 2020 que teníamos esperado como un escenario mucho más catastrófico. Sin embargo, ahí está la comparación año contra año por mes, y la verdad es que en la parte hipotecaria tenemos prácticamente un desempeño muy similar al del año pasado, a pesar del COVID, y a pesar del COVID, abril y mayo no fueron tan malos en nuestra colocación de crédito. En el total, por ejemplo, para vivienda nueva, vamos año contra año 5% abajo, que la verdad no es algo que esperábamos algo mucho menor, y sin embargo vemos una buena colocación hipotecaria en vivienda nueva, en vivienda existente un poquito menos, y donde se ve más rezagado la colocación de créditos en los créditos de mejoras, en el Mejoravit, que se lo tenemos cofinanciado con la banca, pero ahí a partir de mayo que hicimos la ampliación del crédito Mejoravit a 125,000 pesos como máximo, y redujimos el tiempo de espera para sacar un crédito de 8 a 4 meses, también hemos visto un repunte importante del crédito de mejora, y creemos que con ambos créditos podemos tener un cierre importante del año. Ahí se ven las previsiones de cómo veíamos el año, que es la línea gris clara, y ahí se puede ver qué es lo que esperábamos en el escenario más catastrófico de COVID. Por supuesto, ya no se materializó ese escenario. Estamos ahorita en el escenario rojo. Nosotros creemos que con las estrategias ahorita de ampliación en la colocación de Mejoravit y su promoción podemos llegar a llegar a la meta que nos habíamos propuesto en 2020. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.
Con la participación del maestro Carlos Martínez Velázquez, quien es director general del Infonavit. Cedo ahora el micrófono al maestro Gabriel España, quien es director gerente de Iscali Capital Group. Lo escuchamos. Muchas gracias. Me voy a permitir ir brevemente con una presentación que tenemos lista para la reunión de hoy. Nosotros nos dedicamos a canalizar inversiones de la banca de desarrollo en proyectos sustentables, tanto en los sectores de manufactura, infraestructura, servicios financieros, servicios hipotecarios, entre otros, desarrollos inmobiliarios y cadenas de suministro dentro de los negocios, de los agronegocios. La tendencia que vemos actualmente es una tendencia que nos resulta muy interesante porque hay un interés cada vez mayor hacia temas de sustentabilidad y me gusta mucho reflejar el comentario que expresa aquí Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es el operador de activos en los mercados de capitales más grande del mundo, el cual recalca la importancia de la asignación y la canalización de la inversión hacia temas que resuelvan o que tengan un impacto positivo en el cambio climático. Y la sustentabilidad, la discusión de la sustentabilidad dentro del sistema financiero nos está llevando a una serie de un nuevo léxico. Existen estándares que se están cumpliendo ahorita en términos de evaluación de impacto, tanto de ESG o de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y también los que están en línea con los objetivos de desarrollo del Banco Mundial, que repercuten, y me imagino con la participación del representante de la Bolsa Mexicana de Valores hablaremos de los temas de financiamiento verde, que están canalizando recursos al sector inmobiliario y al desarrollo de construcción y también al desarrollo hipotecario. En este sentido, vemos que esto se presenta una oportunidad en este momento para entrar en el círculo virtuoso. Hemos estado analizando inversiones tanto en México, Colombia como en Perú del sector inmobiliario y del sector financiero que otorga financiamiento hipotecario, y vemos que ha habido el impacto que ha tenido la pandemia ha afectado el acceso a financiamiento. Sin embargo, aquellos proyectos que cumplen con estándares aceptables de temas ambientales y sociales, que son sustentables, pueden generar una atracción interesante para este tipo de inversionistas que buscan, además de rentabilidad, que tengan un impacto positivo de sustentabilidad. Y uno de los ejemplos, y vimos en el programa está Checo Leal, Sergio Leal de Vinte, quien ha hecho gran impacto a través de los bonos verdes y los bonos sustentables que ha estado emitiendo en el mercado. Quiere decir que el acceso a financiamiento sigue existiendo, está fluyendo hacia proyectos y empresas que tienen ese tipo de filosofía de trabajo. Uno de los indicadores de impacto son los que mencionaba hace un minuto, que están ligados a los estándares de sustentabilidad de las Naciones Unidas, que cumplen que definieron 17 metas bajo las cuales se miden esos impactos y que tienen a nivel global una necesidad de inversión de entre 5 y 7 billones de dólares. Eso quiere decir que la disponibilidad de recursos para ese tipo de proyectos e inversiones está garantizada siempre y cuando se cumplan con estos parámetros de inversión. Y aquí es donde entra me gusta hablar mucho del ecosistema que forman las instituciones y las diferentes entidades que participan en este mercado, desde los gobiernos y los gobiernos y los fondos que están en búsqueda de ese tipo de inversiones, los intermediarios que estamos buscando la estructuración de ese tipo de oportunidades, y que terminan traduciéndose en diferentes tipos de productos, tanto inversiones de capital como instrumentos de deuda para los adquirentes de ese tipo de riesgos. Vemos ahorita en este momento un apetito interesante por parte de los inversionistas en tener acceso a los recursos, a proyectos que están cumpliendo con esos estándares ambientales. En términos de quiénes son las instituciones que participan en este mercado,
Vemos básicamente tres grandes bloques. Vemos las instituciones financieras de desarrollo, que es donde nosotros canalizamos, ayudamos a las empresas a adquirir, a participar con estos jugadores que trabajan en los mercados emergentes y que tienen un interés importante en México. Y al mismo tiempo, bueno, vemos inversionistas, tanto fondos de capital de riesgo como inversionistas privados e instituciones de banca de inversión que tienen un interés particular en este tipo de oportunidades. Esto, es un tema que vemos hoy en día que está muy en boga. El gobierno recientemente emitió un bono sustentable de $890 millones, que fue histórico y es el primero de una serie de bonos sustentables que va a estar canalizando el gobierno y que en la parte pública va a generar que se detonen una serie de proyectos sustentables. ¿Dónde está la sustentabilidad desde el punto de vista privado? Ya lo vimos en el tema de la emisión gubernamental por parte del gobierno, en los temas de financiamiento verde o sustentable, pero en el sector privado ocurre también. Vinte, un cliente histórico que hemos tenido, emitió un bono verde este año durante la pandemia y pudo levantar $460 millones en un financiamiento verde, un financiamiento verde que fue adquirido en el cual participó el IFC del Banco Mundial. Y al mismo tiempo ha estado generando, junto con inversionistas europeos, el poder atraer a esos inversionistas para adherirse, para emitir instrumentos financieros a través de los estándares ODS de las Naciones Unidas que mencionaba hace un rato, para poder seguir apoyando sus desarrollos. ¿Qué vemos hoy en día? Que hay una migración cada vez más grande. Del 2015, el 71% de los inversionistas veía interés en los temas de sustentabilidad. Para el 2019, esto se convirtió en el 85%. Eso es a lo que nosotros llamamos el tsunami ESG, que quiere decir que existe cada vez un interés mayor por las inversiones sustentables y que en el tema específico de la vivienda, tanto en la parte de construcción como en la parte de crédito hipotecario, vemos que uno de los mercados en los que se canalizan en gran medida los financiamientos verdes es a la construcción verde. Entonces, nosotros somos de las entidades que están promoviendo la participación de actores relevantes de la industria a adherirse a temas de financiamiento verde y que para el 2015 recibían poco más de $10 billones en inversión. Hoy eso ya se ha ido a 63, para el 2019 se fue a $63 billones, lo cual esperaría que para el 2020, para este año, este monto crezca arriba de los $65,000 millones, ¿no? Entonces, creemos que hay una oportunidad importante para todos aquellos que quieran participar con esa tesis de inversión en ese mercado. Vemos regresando al tema del tsunami ESG o de inversiones sustentables, vemos que cada vez más hay cada vez hay más signatarios que están adhiriéndose a los estándares ambientales de responsabilidad en sus inversiones y que intermediarios o entidades como la nuestra que ayudan a canalizar a los proyectos para tener acceso a esos inversionistas, pues bueno, nos estamos llenando de proyectos que están en este momento en búsqueda de capital ante la necesidad y la urgencia que existe y la falta en algunos casos de financiamiento en algunas economías para proyectos que son viables, ¿no? Nosotros tenemos operaciones en Washington, en Nueva York, en la Ciudad de México, en Bogotá y en Lima, y nos ponemos a sus órdenes para lo que ustedes requieran en caso de requerir algún tipo de financiamiento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al maestro Gabriel España, quien es director gerente de Iscali Capital Group. Cedemos el micrófono al arquitecto Agustín Rodríguez, quien es vocal ejecutivo del FOVISTE. Adelante, arquitecto, lo escuchamos. Hola, muy buenos días, ya tardes, yo creo. Pues antes que nada, saludos a todo el panel, saludos a Carlos, muchas felicidades, Carlos, por el reconocimiento.
y a todos mis compañeros, a Enrique Margain, a todos los que nos acompañan. Y bueno, dando una breve semblanza de lo que hasta hoy hemos realizado, estamos hablando de que hemos avanzado en un 76% de las metas anuales del fondo, con cerca de 35.250 créditos formalizados. Ese es el dato exacto del que hemos formalizado. Ha habido una derrama de 25.894 millones de pesos que se han generado un poco más de 400,000 empleos. Vamos rebasando las metas del 2019 con un 5.3 en créditos y 7.4 en monto otorgado. La que sigue, por favor. Y pues como ustedes han establecido, bueno, pues el sector se ha visto fortalecido, fue parte de la estrategia del gobierno federal para poder elevar el empleo, de poder hacer esta reactivación económica. Y por ello, bueno, pues en estos 4 meses le hemos dado con todo para pues, hacer más sencillo todos nuestros procesos y todos nuestros trámites y toda nuestra gama de productos, que sea fácil, sencillo y que no sea tan complejo el poder otorgar un crédito. De los nuevos productos que hemos dado a conocer en los últimos días, bueno, pues se encuentra Raíces. Raíces es para vivienda rural e indígena. Considero que faltaba un producto, es un producto necesario para todos los trabajadores del Estado en estas zonas y que afortunadamente pues va caminando muy bien, ahí va caminando bien, y eso es lo que hemos estado haciendo, fortaleciendo cada uno de nuestros, personalizándonos en dónde queremos apoyar, cómo queremos apoyar y cómo podemos ser mejores en cuanto a la calidad de vivienda que estamos haciendo. Adelante, por favor. Entre lo que corresponde a Raíces y lo que corresponde a Tu Casa Te Espera, que es vivienda, son créditos directos, en este caso para trabajadores de la salud, pues bueno, la demanda fue muchísima, ¿no? Y lo que sí le aseguramos a todos los que nos escuchan, que están en el sector, que todos los créditos van a ser liberados. Del padrón que se tomó, el 100% va a ser otorgado. Hemos dado 2.500 actualmente, vamos a dar otros 2.500 hasta terminar con los cerca de 8.000 que fueron solicitados. Adelante, por favor. Y Construyes, bueno, es el programa de autoconstrucción, donde lo que hicimos fue hacer la autoconstrucción más sencilla, más práctica, de calidad, que realmente la autoconstrucción en México puede llegar a más, y con esta prueba de Construyes, pues la vivienda está adaptada a las condiciones generales de las 8 regiones del país. Es un programa en el cual la misma gente va a poder armar su vivienda, va a poder diseñar su vivienda, su espacio, cómo quiere vivir, cómo lo quiere hacer y cómo va a programar esa vivienda durante el tiempo. Actualmente, pues el avance son cerca de 2.326 créditos. Hay 1.300 que están en proceso de inicio de trámite, 604 en trámite, formalizados 365, con una total derrama de 4.448 créditos. Con este programa lo que buscamos, bueno, pues es incentivar la economía, ayudar a los que menos tienen, que tengan una mejor vivienda, que tengan una vivienda amplia. El sector se tiene que olvidar de esas viviendas de 45 metros, 50 metros. No podemos seguir haciendo esto hasta en determinadas condiciones. Pero partiendo de esto, realmente, si queremos mejorar la vivienda, si queremos que la vivienda sea un detonador de la vida de la sociedad y de las comunidades en México, requerimos tener vivienda de calidad y vivienda amplia, fuera de hacinamiento, con todas las condiciones para poder crecer, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, como ustedes saben, se han creado alianzas. Aquí está Enrique como gran testigo de todo este trabajo que llevamos de 2 años.
Foviste para Todos, pues bueno, es una realidad. En estos meses se consolidó, se puso a operar después de casi año y medio del proceso de trabajo. Y por más importante de Foviste para Todos es que no necesitas un puntaje, es la tasa más baja del país, es el CAT más bajo del país, sus mensualidades son fijas y sobre todo la rapidez y la certeza de que todos los trabajadores van a ser aceptados. Lo que se hizo con este crédito fue aprovechar las condiciones estables financieras tanto del fondo como sobre todo del trabajador, de su salario, de su sueldo base y de todos los ingresos que tengan para poderle dar un mejor crédito, a un mejor costo. Y lo mejor es de que va a poder tomar cualquier gama de los productos que tengamos. Va a poder autoconstruir, va a poder comprar en algún fraccionamiento, va a poder hacer lo que él quiera con sus recursos para poder tener la vivienda que de acuerdo a sus condiciones sea lo que mejor. Adelante, por favor. Y bueno, con Tu Casa en la Ciudad, Tu Casa en la Ciudad es un proyecto pues bastante ambicioso, ya están en proceso de obra en Jalapa, estamos hablando que es vivienda realmente de calidad, accesible, programática, donde aseguramos que el trabajador va a tener una buena calidad de vida, sobre todo dentro de la Manchota. Va a poder estar en zonas caminables, en zonas seguras, zonas consolidadas de la ciudad. Con este programa pues, se combatieron dos cosas. Una, el sobrecosto de la tierra. El sobrecosto de la tierra, que realmente entre el sobrecosto de la tierra, los costos de financiamientos y los costos de la corrupción, pues bueno, hacen que la vivienda sea mucho más cara. Entonces, eliminando estos procesos de que le restaban calidad a la vivienda, entonces podemos dar una mejor vivienda. Y eso es lo que estamos haciendo con Tu Casa en la Ciudad. Ya está Chihuahua, está Villahermosa, está Saltillo, Veracruz va por un segundo proyecto. Nuevo León ahí se nos ha atrasado un poquito. Y esperemos que ya está firmado el convenio, esperemos que ya llegue a buen puerto el inicio de Tu Casa en la Ciudad de Nuevo León. Adelante, por favor. Y ya la última semana, esta semana pasada, este jueves pasado dimos a conocer Foviste Emprendedor para buscar ayudar a todos. O sea, esto no es para fortalecer tanto al mercado como fortalecer a la vivienda, como fortalecer a los que hacen la vivienda. Entonces, con este programa que estamos haciendo de Foviste Emprendedor, lo que buscamos es que pequeños y medianos constructores puedan, que tengan tierra o que puedan comprar tierra, sobre todo en provincia, para poder hacer clústeres pequeños de 5, 10, 15, 20, 50 casas, los que puedan. Y con esto, bueno, les damos una oportunidad de empleo, generamos empleo, oferta en el lugar adecuado. Bueno, vamos a buscar predios chicos y medianos, donde los desarrolladores nos ayuden a poder hacer estos pequeños desarrollos y que no necesitan de gran financiamiento, únicamente sí urbanizan, pero el clúster que están haciendo. Ya estamos viendo el crédito puente para estos de Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, perfecto. No, muy bien. Se cortó un poquito, ¿verdad? Sí, pero ya lo escuchamos. Adelante, arquitecto. Y bueno, cerrando, invitamos, este programa realmente es muy interesante en cuanto a lo que puede dar
para el desarrollo tanto de la vivienda. En primer lugar, pues lógicamente la vivienda sea de calidad, pero segundo también en detonar economía. A esos pequeños y medianos que están olvidados prácticamente, que es muy complicado las circunstancias en las cuales están ahorita, que no hay recursos para hacer obras, que está todo, realmente algunas cosas están compactadas. Bueno, esta es una oportunidad donde el fondo esté estable, tiene recursos, y encontrar el mecanismo para poder aterrizar estas viviendas y poder generar empleo permanente. Entonces, si tenemos números, tenemos certeza en la inversión de en el año de lo que se va a construir en vivienda, pues vamos a dar la certeza y se va a generar las viviendas necesarias, la oferta necesaria se va a crear. Y de eso se trata este programa. Y pues, y afortunadamente, bueno, pues ahí va caminando bien. Estamos promoviendo con todos los organismos empresariales, con Canadevi, con CEMIC, con todos los que se quieran sumar para poder ayudar a hacer mejores viviendas en mejores lugares para los trabajadores de México. Creo que este es el final, o todavía falta algún otro. Bueno, está, bueno, las alianzas ya tenemos Nuevo León. Esperemos que ya tu casa en la ciudad camine. Estos son los números de créditos formalizados. En total, toda la derrama económica que ha dado el fondo en Nuevo León. Y los créditos para el 2020, que fueron cerca de 1,500. Una derrama de 840 millones de pesos, formalizados son 814. Y lo que requerimos es esto, es hacer las alianzas, las certezas, para que podamos generar una mejor vivienda en Nuevo León también. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Agustín. Agradecemos al arquitecto Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo del FOVISSSTE, por su presentación. A continuación, cedemos el micrófono al maestro Juan Manuel Olivo, quien es director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Adelante. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes ya a todos. Antes que nada, agradecerles a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores su invitación al evento. Saludo también y felicito también a Carlos Martínez, a Enrique, Gabriel, Agustín, que siempre es un placer coincidir con ustedes en estos paneles. Dado que el tema de esta mesa habla sobre la parte de financiamiento, yo les quiero platicar esfuerzos que hemos estado realizando en la Bolsa desde hace ya algunos años, principalmente buscando que más participantes se puedan adherir al mercado de valores. Generalmente en el mercado de valores nos ubican como un instrumento de financiamiento principalmente con acciones, y la realidad es que desde hace algunos años hemos buscado cambiar un poco este enfoque, buscando ofrecer temas de mercado, temas de empresas, entendiendo muy bien la situación de nuestro país. En México, la mayoría de los sectores llevan ciertas concentraciones en una economía oligopólica. Sin embargo, si vamos un paso atrás en términos de tamaño de empresas, encontramos empresas con un potencial de crecimiento muy interesante y que en muchas ocasiones el principal reto es justo el financiamiento, el tema de este panel. Por lo tanto, en Bolsa lo que hicimos fue, y le llamamos la curva de financiamiento. Generalmente, de nuevo, buscamos que las empresas puedan llegarse de recursos, no solamente en una etapa madura, sino quizás una etapa anterior. Y les voy a platicar algunos instrumentos a manera de poder visualizar justo esta curva. El instrumento que tiene mayor profundidad en nuestro mercado, en nuestro país, es el mercado de deuda, que funciona de una manera muy semejante a un crédito, donde tanto las empresas desarrolladoras se sienten cómodos buscando un crédito, buscando un financiamiento, ofreciendo una tasa de interés, y del otro lado de la mesa también los inversionistas se sienten cómodos prestando el dinero, ofreciendo o buscando un retorno respecto a las tasas. Si bien ahora que escuchaba la participación principalmente de Enrique en la parte de estadística con los créditos hipotecarios, la parte del financiamiento bursátil empató muy bien con esas fechas. Por razones obvias, el segundo trimestre de este año ha sido quizás el más complicado en términos de financiamiento. Prácticamente tanto las empresas que fueron al mercado de valores como los inversionistas buscaron estar de una manera pasiva.
Sin embargo, encontramos también una recuperación bien interesante prácticamente a partir desde agosto y justo este mes, septiembre, encontramos un ritmo de financiamiento mucho más cercanos a los promedios que habíamos tenido años pasados. Y de ahí la importancia de este mercado de deuda. Generalmente, en la parte de la vivienda podemos encontrar dos tipos de jugadores muy relevantes. Por un lado, entidades gubernamentales como Justo, con quienes comparto el panel, con Infonavit, con Foviste, que si cerramos las cantidades prácticamente hoy en día en circulación, es decir, ya en el mercado, existen deuda del Infonavit y del Foviste, un monto aproximado a los 90,000 millones de pesos. Y de manera muy puntual han hecho frente a las obligaciones, tanto en tasa como al pago de capital con los inversionistas, generando esta certidumbre al mercado y generando este círculo virtuoso del capital, que el dinero fluya. El otro jugador relevante en la parte de deuda son los corporativos. El número que hoy en día los corporativos cuentan en el mercado de valores es cercano a los 20,000 millones de pesos. Jugadores como ARA, como Vigrant, como Vinte, que ya platicaba Gabriel, Ruba también son jugadores relevantes en este mercado. El segundo instrumento que les quiero platicar son las bursatilizaciones. Bursatilizaciones nos referimos cuando existe algún desarrollador o algún patrimonio, alguna cuenta por cobrar, donde también el Infonavit, Foviste u otros bancos han sido muy activos en este empaquetamiento de créditos, pero también hemos visto jugadores no tan grandes en términos de monto, lo cual nos da mucho gusto. Por ejemplo, Grupo GIR, hace poco Grupo GIR hizo un par de colocaciones en el mercado mexicano. Lo que ellos manejaban era prácticamente un esquema de autofinanciamiento inmobiliario, y una vez que el autofinanciamiento llegara a una segunda etapa, una etapa ya de crédito hipotecario, pues prácticamente empaquetando esos créditos hipotecarios, ir al mercado de valores, recibir recursos frescos y darle vuelta al capital, hablando de una manera óptima, financieramente hablando. Esos dos ejemplos son de nuevo los instrumentos más profundos que tenemos en el mercado de nuestro país. Ahora, les voy a platicar de un instrumento que lo catalogamos como híbrido, que son los SECADES. Los SECADES los creamos hace poco más de 10 años en la bolsa y son instrumentos que buscan principalmente obtener recursos de las AFORES y con dichos recursos coinvertir en ciertos proyectos. Y de hecho, el sector más representativo de los SECADES son las bienes raíces, la vivienda. Un poco más del 30% del valor de los SECADES están enfocados en este sector. Los SECADES operan con un tiempo definido, tanto para la parte de invertir como la parte de la venta. Los SECADES, hoy en día, si juntáramos todos el dinero que se ha recabado por parte de los inversionistas en el mercado de valores, el número es cercano a los 70,000 millones de pesos. Pero no solamente es esta cantidad la que se ha inyectado al sector de la vivienda, sino que este es un pedazo en la ecuación. 70,000 millones de pesos es por parte de los SECADES, pero existe otro componente donde justo los administradores coinvierten en los proyectos y adicionalmente muchos de los SECADES tienen fondos paralelos. Algunos de estos fondos paralelos son inversionistas institucionales de la talla de BlackRock, como platicaba Gabriel en su introducción, o fondos de pensión, por ejemplo, de California, o de Canadá, o de Singapur, etc. Por lo tanto, la derrama económica que llega a nuestro país, donde el SECADE es el instrumento base, es mucho más relevante que los 70,000 millones de pesos. Por eso que los SECADES nos gusta mucho platicarlos en la bolsa, porque te permite apalancar un proyecto de mayor magnitud, pero contando con toda la parte del gobierno corporativo, contando con toda la parte de la transparencia y reporte de la información, lo cual de nuevo genera mucha certidumbre. Recientemente les platico un par de ejemplos con los SECADES de desinversiones o inversiones que se han hecho, confirmando que los SECADES hay buenas historias que platicar. Por ejemplo, naves industriales con O'Donnell, justo en este año, en julio, invirtieron $40 millones en naves industriales. El año pasado, a finales, en una de las operaciones quizás más grandes del país, en el 2019, Finsa le vende su portafolio de 74 edificios a Fibra 1. Entonces, son buenas historias que se pueden platicar. Y aprovecho este último ejemplo para platicarles del siguiente instrumento, justo las fibras. Sin lugar a dudas es el instrumento etiquetado para el real estate en nuestro país. Hoy en día las fibras están enfocadas a un modelo donde, contando con bienes inmuebles ya maduros, típicamente que ya estén generando rentas, generando arrendamiento, se pueda
obtener una monetización de esos bienes inmuebles, ofreciéndolos, cediéndolos a un fideicomiso, que esa es la fibra, y la fibra, el fideicomiso va a la bolsa, va al mercado de valores y coloca, así como se hace un IPO para las acciones, coloca una parte del patrimonio de dicho fideicomiso. ¿Qué gana el desarrollador? Tiene un esquema fiscal preferente, eso también es muy importante y es un apoyo que dio el gobierno hace por allá del 2010-2011 que se crean las fibras en nuestro país, con el objetivo de incentivar este tipo de instrumentos, entendiendo que la construcción y la vivienda es un sector muy relevante para nuestro país, se ofrece este estímulo fiscal, donde si bien se paga el impuesto, pero tiene un efecto diferido, con lo cual hace que obtenga recursos, que pueda reciclar el capital, se mantiene la administración no de uno, sino de varios bienes inmuebles, y por el otro lado permite que inversionistas, como las personas que hoy nos acompañan en este panel y en el público, puedan invertir en bienes inmuebles con montos de inversión prácticamente mínimos, accesibles. Si vemos un poco de estadística respecto a las fibras, hemos visto una mutación. Las primeras fibras que se listaron en México desde el 2011 eran fibras tradicionales de inmuebles y dado que la regulación lo permite, hemos visto fibras un poco distintas a lo tradicional, lo cual también en la bolsa nos agrada mucho. Hemos visto fibras como Fibra Educa, que su portafolio de bienes inmuebles son planteles destinados a la educación. También hemos encontrado fibras donde en su interior tiene naves industriales o storage para que puedas manejar el almacenamiento de bienes por parte de la gente. Y recientemente en este año tuvimos la colocación de fibra sites, una fibra enfocada a torres de telecomunicaciones, que si bien es un activo distinto a la parte inmobiliaria, a la vivienda, pero la fibra inmobiliaria en su conjunto a nivel mercado ha tenido este crecimiento desarrollado bastante interesante. Si revisamos en números, ¿cuánto valen hoy en día estas 16 fibras que están listadas en la bolsa? El número asciende a 185,000 millones de pesos. 185,000 millones de pesos, considerando tanto el primer acercamiento al mercado de valores como las ofertas subsecuentes. Es decir, una vez que la fibra ya está en el mercado, continúa ofreciendo certificados o el patrimonio del fideicomiso en el mercado, con lo cual obtiene nuevos recursos frescos. Pero también algo interesante que hemos encontrado en el mercado y confirma la primera parte de mi presentación es la importancia del mercado de deuda. Las fibras, para poder tener acceso a esta estructura fiscal preferente, tienen ciertas condiciones. Una de esas condiciones es que todo el flujo que reciban producto de las rentas se debe distribuir a los inversionistas al menos una vez al año. En la práctica, las fibras, la mayoría, lo distribuyen de manera trimestral, un par de ellas lo distribuyen de manera mensual. Pero este efecto de distribución de caja hace que deban de crecer de manera inorgánica, ya sea solicitando deuda o buscando un aumento de capital. En la parte de la deuda, si sumamos lo anterior, la parte del capital, en total las fibras en la bolsa se han financiado por un monto cercano a los 250,000 millones de pesos. Por lo tanto, confirma que el sector inmobiliario tiene distintas opciones para obtener financiamiento. ¿Dónde están los retos? Pues sin lugar a dudas, esta coyuntura que vimos, como les platicaba, en el segundo trimestre del año fue complicada, pero sin lugar a dudas estamos viendo un repunte. Prácticamente hay muchos inversionistas institucionales que hoy en día están buscando historias, empresas, para poder invertir, ya sea principalmente en deuda, pero también ya empezamos a ver algunos acercamientos con ellos para la parte de capital. Y retomando el comentario de Gabriel respecto a los bonos verdes sociales sustentables y la participación relevante de Vinte, es uno de los objetivos que nos planteamos hace poco más de 5 años, por allá del 2014. Tuvimos mucho acercamiento principalmente con la Bolsa de Valores de Londres, donde ellos nos explicaron lo que eran los green bonds en un mercado europeo mucho más maduro que lo que encontramos en el continente americano, inclusive a Estados Unidos. Creamos los bonos verdes, los bonos sociales y después los bonos sustentables, como la mezcla de un bono verde más un bono social. Hoy en día, con agrado, les podemos platicar que tenemos prácticamente ya historias reales tanto en bonos verdes, bonos sociales
y bonos sustentables. En una primera etapa, principalmente la banca de desarrollo en nuestro país, Nacional Financiera, fue muy activo en este tipo de emisiones, pero lo empezamos a acercar con los corporativos y sin lugar a dudas la historia de Vinte es una historia que nos gusta mucho platicar porque es una historia de una empresa que fue creciendo de una manera ordenada, pero siempre con un objetivo muy claro de que la vivienda fuera sustentable y creando comunidades donde no solamente sea el crear las casas por crear casas, sino realmente crear una casa en una comunidad con una muy buena calidad de vida. Yo aquí cerraría mi primera participación y de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias al maestro Juan Manuel Olivo, quien es director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Cedo el micrófono al licenciado Marcos Salazar, presidente de Canadevi Nuevo León, quien les hará algunas preguntas a todos los participantes. Lo escuchamos. Muchas gracias. Muy interesante las ponencias de cada uno de ustedes. La verdad es que tengo un problema logístico porque tengo demasiadas preguntas y creo que muchas muy buenas. Y para todos, para que se sientan todos como parte del interés del auditorio. Algunas pudieran caer en varios de ustedes. La primera, la oferta de la vivienda ha tenido una tendencia a la baja en los últimos 4 años. Pudiera ser esta para ti, Carlos. La oferta de la vivienda ha tenido una tendencia a la baja en los últimos 4 años. Parte de la razón se debe a un tema, pudiera ser de confianza a mediano plazo, de parte de la política de vivienda, y sobre todo muy concentrada en el segmento de más bajos ingresos. La oferta de vivienda se construye desde 9 o 12 meses hasta 24 meses, tarda tiempo, depende mucho de la situación del suelo. Este año pues ha sido toda una sorpresa porque hemos tenido una reacción muy defensiva de parte de la vivienda, sobre todo la vivienda nueva. Y ahora sí que la gran pregunta es ¿cómo ves, Carlos, el reto de el atender a la vivienda de más bajos ingresos en la parte urbana, desde el punto de vista del Infonavit, que es lo que más demanda hoy los afiliados? Claro que sí. Bueno, yo hablaría de que la tendencia que ha habido a la baja en la vivienda se da particularmente a partir de 2014, es cuando se cambia la tendencia, que es cuando se establecen los polígonos de contención urbana. Y a partir del establecimiento de los polígonos empezó a disminuir tanto la colocación que hacía el instituto como la construcción que se hacía, simplemente porque se generó una crisis sistémica en ese momento y muchos de los desarrolladores grandes que tenían vastas reservas territoriales, esas reservas de un día a otro ya no valían nada, no valían nada en el mercado de vivienda, pues simplemente porque ya estaban fuera de los polígonos. Fue una decisión de política pública importante, yo creo que de las más importantes que se han tomado en la última década, y esto ha permitido pues ir ordenando mucho mejor el mercado y sobre todo ir consolidando mejor las ciudades. El reto que nosotros vemos, por supuesto, es cómo la expansión urbana también tiene costos adicionales que nadie ha internalizado y que tendríamos que buscar cómo internalizarlos, y uno de ellos es la vivienda abandonada. Tienen cientos de miles de viviendas abandonadas en lugares que no tienen servicios o que incluso se construyeron en zonas de riesgo. Bueno, eso ya lo estamos arreglando, pero sí es importante ver cómo confluyen ahí el tema de responsabilidades administrativas y demás en el tema de desarrollo urbano. Ya incluso en algún foro habían planteado, por ejemplo, como idea reformar el 115 constitucional y buscar que el desarrollo urbano se viera a nivel estatal y no a nivel municipal, etc. Hay varias iniciativas porque sí hay una decisión de política pública donde lo federal, lo local y lo municipal
confluyen y a veces es difícil ponernos de acuerdo. La otra cosa que se evidencia es que el 90% de los municipios hoy no tienen un plan de desarrollo urbano actualizado. Eso también impide hacer expansiones correctas de la vivienda desde una perspectiva urbana. Y la otra parte, que es, yo creo que lo más reciente, es la decisión de política pública también importante, que fue la eliminación de los subsidios de venta a la vivienda nueva. La existencia de esos subsidios, desde nuestra perspectiva y análisis, tuvo un efecto de distorsionar los precios en el mercado. Hicimos un experimento aquí con todos los datos administrativos del instituto y las transacciones que se hacían, por ejemplo, entre trabajadores que tenían acceso al subsidio y quienes no, pues la vivienda era más barata para quienes no, etcétera. Digo, más allá de discutir el tema del subsidio, lo importante es que eliminar el subsidio también hizo que muchas empresas que dependían de él o que lo tenían ya internalizado en su perspectiva financiera, pues tuvieran algunos problemas. Yo creo que hoy estamos en un momento óptimo de reordenamiento del mercado. Como ya lo decía Juan Manuel, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Vinte, ¿no? Y cómo se ha financiado en mercados internacionales, planteando el tema de los bonos verdes, el tema de los ECADES. Recordarles que, por ejemplo, aquí en el Infonavit presentamos hace poco la Oficina de Inversiones Institucionales. Tenemos nuestro fondo de inversión a largo plazo, tiene 280,000 millones de pesos en el mercado de valores. Estamos invertidos en ECADES, en fibras. Además, también adoptamos los ESG, o sea, estamos comprometidos para invertir en empresas sustentables, no empresas de armamento, etc. Pero yo creo que hoy se está viendo un reordenamiento importante del mercado. Entonces, ¿cómo veo hacia adelante? Uno, que seguramente hay competidores que saldrán del mercado, habrá menos competidores con acceso a financiamiento distinto, precisamente porque una fuente importante de financiamiento, que era el subsidio, ya no existe y no se prevé su existencia al menos en esta administración. Y nosotros como instituciones nacionales de crédito a la vivienda, buscando elementos como unamos créditos, como por ejemplo, lo que planteaba Agustín del apoyo a pymes, el apoyo a autoproducción y demás, va a ampliar las formas de financiamiento hacia las personas y también la industria se va a adaptar a esas nuevas formas de financiamiento, ¿no? Entonces, lo veo así. Por ahí también preguntaban, un preguntador anónimo en el chat decía sobre los cambios en el financiamiento del Infonavit, y también ahí efectivamente en la última asamblea un marco general para explorar, bajar la tasa de interés y sobre todo cambiar la forma de financiamiento del instituto. Nosotros a partir del año que viene presentaremos yo creo que un nuevo crédito completamente diferente a lo que hoy se conoce del crédito Infonavit, pero va a ser muy atractivo precisamente para impulsar el financiamiento a las familias de menores ingresos, que es donde está concentrado el mercado del instituto. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Hay una pregunta que tiene que ver con el tema bancario y la Sociedad Hipotecaria Federal. Sabemos que se ha estado avanzando mucho en el proyecto del financiamiento para no afiliados. Es un proyecto que ha llevado muchos años, que se ha trabajado por muchos frentes, y en el proyecto fundamentalmente ha participado la banca y la Sociedad Hipotecaria Federal de otra forma. Está, por otro lado, también el proyecto para el 2021, en donde el Infonavit presentaría las cuentas inactivas o los saldos de las cuentas inactivas, y es un proyecto muy ambicioso, súper interesante para la industria. No tiene que ver con esto, pero de alguna manera pudiera alegarse algo del mercado que hoy en día no está afiliado, tanto con fondos de la banca como la CIF. ¿Qué es lo que podrías platicarnos, Quique, de lo que se tiene hoy? Sí, muchísimas gracias. Me voy a permitir poner una lámina. No sé si ya la pueden ver, pero bueno,
Este es el mercado potencial. La realidad es que de la población económicamente activa, el 41% son afiliados y el 59% no son afiliados. En la parte afiliada, indiscutiblemente vemos pues, que hay un amplio acceso al financiamiento con loan to values altos, se aprovechan saldos de su cuenta de vivienda, aportaciones patronales, deducibilidades, o sea, hay una buena accesibilidad al crédito. Y en la parte no afiliada, hay una, sobre todo en la parte de altos ingresos, es donde hay acceso al financiamiento. ¿Dónde vemos la oportunidad? Realmente lo vemos en la parte no afiliada, en la parte que de alguna manera pueden comprobar una parte de sus ingresos, y como punto de partida veíamos la oportunidad de entrar en lo que llamamos economía mixta. Economía mixta son aquellas personas que pueden comprobar una parte de su ingreso a través de mecanismos tradicionales, como son recibos de nómina, estados de cuenta, declaración de impuestos. Pero hay una parte complementaria al ingreso que la reciben en efectivo y que es significativa de su ingreso total. Y son personas que hoy día no se acercan a tomar un crédito con la banca porque la línea de crédito que podrían llegar a autorizarles es una línea de crédito que no está de acuerdo a su capacidad de pago o a sus necesidades para la compra de la vivienda. Entonces, aquí a través de estudios socioeconómicos, de modelos de inferencias de ingresos, se puede determinar o se puede tomar esta parte del ingreso que no pueden comprobar. Aquí se buscaría, por supuesto, dar acceso al financiamiento a todas estas familias, que aquí entran lo que son los meseros, los trabajadores con actividades relacionadas al turismo, comisionistas, vendedores, microempresarios, profesionistas independientes. La idea, y como tú muy bien lo dices, Marco, aquí lo que podríamos hacer es esto ligarlo con el programa que ya lo comentó el licenciado Carlos Martínez, que es Cuenta Infonavit más crédito bancario, donde pues, en este universo de economía mixta pueden haber muchos derechohabientes no activos que tienen un saldo de su cuenta de vivienda y que en un momento dado lo pueden ocupar. Este sería un crédito otorgado por el banco, donde en un porcentaje participaría el Infonavit y entregaría al momento de la firma el saldo de su cuenta de vivienda. Entonces, tú lo dijiste muy bien, si pegamos este diseño de producto de economía mixta con el programa que vamos a sacar el próximo año en conjunto con el Instituto de Cuenta Infonavit más crédito bancario, la verdad es que estás ligando dos temas que pueden dar acceso al financiamiento y generar incentivos para que este segmento se acerque con la banca a solicitar un crédito hipotecario. Esto lo hemos venido trabajando con Sociedad Hipotecaria Federal, como muy bien lo dices, porque se incorporaría un seguro de crédito a la vivienda, que es un seguro donde el beneficiario es el banco en caso de incumplimiento del acreditado, pero que nos permite tener dos ojos en la originación y, por supuesto, tener políticas de crédito adecuadas para este segmento de la población. Entonces, creo que es una excelente noticia, por un lado, el producto que vamos a sacar el próximo año con el instituto, cómo el poderlo combinar con este producto de economía mixta. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muy claro. Entonces, estaría ligado realmente de entrada al lanzamiento de las cuentas inactivas, ¿verdad? Señora, me regala servilletas, por favor. Sí, exactamente estaría ligado. Así es como lo vemos. Esa sería la intención. Por supuesto, los lanzamientos pueden ser independientes, pero al momento que estén los dos productos activos, se ligan. Entonces, así es como lo tenemos considerado. Muy bien. Esta siguiente pregunta tiene que ver con varias de las instituciones presentes y tiene que ver con la necesidad de fortalecer los registros públicos de la propiedad a nivel federal. Hay varias preguntas sobre el mismo tema y un poco los comentarios van sobre los recursos que se necesitan para invertir en la sistematización de manera importante que ayude a fortalecer la certidumbre y la eficiencia de los registros públicos dentro de toda la cadena de valor o de los procesos de formalización de la vivienda.
una situación como esta que vivimos ahora, la crisis de hace unos meses, en donde por un lado en Nuevo León se tuvo que tomar la determinación de cerrar las oficinas de gobierno, lo cual incluía los registros públicos y catastro, lo cual sin duda pues, es el último eslabón en los procesos de formalización de la industria. Y obviamente teniendo algo desarrollado la sistematización de algunos procesos en el caso del registro público de Nuevo León, pero habiendo otras cosas o otras acciones no resueltas, pues tuvimos un reto enorme, ¿no? Un reto muy, muy complicado, en donde no podía haber personal en el registro público. Por otro lado, muchas de las acciones pues, tenían que ser, pues ahora sí que en persona, con papeles. Y la verdad de las cosas es que pues, hubo una reacción, un apoyo extraordinario por parte del gobierno de Nuevo León y por parte del registro público, de la Secretaría de Gobierno, por un lado, y hubo una disposición de llegar a un acuerdo para apoyar. Por otro lado, hicimos un planteamiento directamente al Infonavit, el cual Nuevo León está tremendamente agradecido con Carlos y con el Infonavit, porque de no ser por el apoyo del Infonavit, verdaderamente hubiera sido una catástrofe el resultado de la vivienda en Nuevo León en el 2020. Y hoy podemos contar una historia muy distinta a lo que pudo haber pasado. Otra vez, Carlos, gracias de verdad por el apoyo. Gracias también a la banca, porque también se puso las pilas y una actitud de flexibilidad importante a estas condiciones. Pero regresando al punto que creo que es importante, derivado de esta situación, nos pusimos a explorar las circunstancias en los distintos institutos registrales y catastrales a nivel nacional. Algunos han avanzado de manera importante con sus procesos, pero en general veo una cierta situación como de desarrope en la inversión a los sistemas y digamos a la fortaleza de resolver en sus procesos internos, que sin duda termina siendo un cuello de botella importante para la industria. ¿Cómo podrían las diferentes instituciones plantearse en apoyar junto con la industria, en apoyar a esta situación? No sé, puede ser Agustín, Carlos, Enrique, como que es un poco de todos. Que aparte, la otra situación es la certeza jurídica, ¿no? Va ligado también el tema jurídico. Perdón. Adelante, Carlos. Bueno, digo, yo comentaría que efectivamente es todo un reto el tema del registro público y añadiría lo de los catastros. Es otra vez un poco el punto de la distribución de competencias a nivel local y municipal sobre la planeación urbana y la necesidad de que tanto el registro público como el catastro, que son la realidad jurídica y física de un inmueble, sean electrónicos y estén ligados en un mismo instrumento electrónico. Durante mucho tiempo existió un financiamiento que daban obras a municipios para hacer catastros y en su caso registros públicos. SEDATU ha estado trabajando muy fuerte y ojalá, porque creo que el secretario va a estar en uno de los paneles, pero sería importante hacerle la pregunta también a él, porque SEDATU ha estado trabajando en foros regionales para hacer también el catastro digital nacional. Eso sería un primer paso para irnos hacia la digitalización de los registros públicos y demás. Nosotros como instituciones de financiamiento, pues incidimos básicamente hacia las personas, hacia la demanda, pero también estoy seguro que por la carga de trabajo que implica, por ejemplo, simplemente el Infonavit yo creo que el mayor usuario de los registros públicos, o bueno, las ventas que se generan a través de Crédito Infonavit es el mayor usuario de los registros públicos de la propiedad en todo el país. Entonces, yo creo que es importante ahí generar acuerdos con estados y municipios. De hecho, en los convenios que hemos firmado con los gobernadores, una de las partes es facilitar
todo el tema de registro público, pero creo que tenemos que ir más allá. Entonces, sí, yo sí me quedaría con esa tarea de ver cómo nosotros desde el instituto podemos incidir, pero creo que sí es parte de una política federal que estoy seguro que el secretario les puede explicar, pero que además ya han avanzado en todo el tema de registro y catastros, que además es parte de la Ley General de Asentamientos Humanos que lleva la SEDATU. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario de registro, pero creo que se vuelve un tema muy relevante, y una situación como esta pues trae a la mesa pues que no hay de repente planes alternos, ¿no? Coincidió con que había muy poco personal por restricciones, pero luego de repente también salen brotes de COVID y pues ya se imaginan todo lo que vimos. La verdad es que el compromiso por parte del registro fue muy importante y pues ahí hemos estado estableciendo objetivos y metas, en fin, el instituto ha estado muy comprometido. Esta pregunta tiene que ver un poco con el tema de los mercados, que involucra tanto a Gabriel como al tema de la Bolsa Mexicana de Valores, y qué posibilidades hay que siendo una crisis global, algunos sectores como la vivienda sí puedan tener un renovado interés para grandes inversores mundiales. En la década de los 2000 la vivienda pues fue como que el boom, ¿no? No había un sector organizado, no había oferta, la demanda pues estaba muy limitada porque pues no había los suficientes recursos. Viene la estabilidad económica después de la transición del 2000, el Infonavit se reorganiza de una manera importante, se digitaliza, los mercados se abren, sale el fondeo de manera importante, habían millones de derechohabientes que no tenían vivienda, etcétera. Toda la historia que conocemos, ¿no? Y vinieron las colocaciones importantes en el mercado de capitales, tanto de capital como de deuda. Esta década que va terminando, pues ha sido un periodo de consolidación en donde han cambiado muchos de los escenarios respecto a eso. Sin embargo, sigue habiendo hoy pues un sentir que el sector pues es un sector muy próspero, es un sector que tiene una oportunidad muy interesante. Ayer tuvimos a Enrique Quintana del Financiero y decía, con las tasas de interés como se están dando, con el nivel de oferta de vivienda que se tiene y las tendencias que hay contra la demanda potencial que también se conoce, debería de existir un mercado mucho más activo con una mayor dinámica que el que existe hoy. La pregunta es, y bueno, y el tema del bono demográfico, ni qué comentarlo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo ven los mercados de capitales? Ahorita Juan Manuel platicaba algo de los CECADES. Obviamente el tema de emisiones en la bolsa de capital pues no tiene ni sentido ahorita por los valores del mercado y los múltiplos. Por el lado de los certificados bursátiles, pues sin duda que es una posibilidad, y los CECADES. En la parte privada y el tema del financiamiento verde pues es otra posibilidad. ¿Cómo se ve ante esta situación? ¿Cómo ven a la vivienda los mercados? Claro. Adelante. Dale, Juan Manuel. Sí, gracias, Gabriel. Juan Manuel y luego Gabriel. Gracias. Perfecto. No, mire, yo sí que es muy buena la pregunta porque generalmente creo que irnos a las bases de los mercados de valores o a las bolsas de valores. Sin lugar a dudas, la confianza, la certidumbre, y hay espacios de ventanas en donde todo se alinea, tanto en términos de financiamiento como de inversión. Las tasas que estamos viendo actualmente respecto al costo del dinero en el mercado de deuda podría ser que en los siguientes meses continúe la tendencia ascendente
para que más empresas lleguen al mercado de valores y obtengan los recursos en buenas condiciones, con un buen costo de fondeo, lo cual podría incentivar ver más desarrolladoras en el mercado. El otro tema que también creemos en bolsa que van a poder detonarse en los siguientes años es justo el tema que platicabas, Marco, en la pregunta de los SECADES. Los SECADES, como lo comenté en mi primera intervención, tienen un plazo definido. Y ese plazo definido obedece a que eventualmente el administrador, el fondo, el SECADE necesita salir a vender lo que sea, el proyecto inmobiliario, una nave industrial, etcétera. Por lo tanto, muchas de las empresas que en una primera ronda de capital recibieron recursos de algún fondo, de algún SECADE, necesitan mejorar su nivel de gobierno corporativo, necesitan continuar con esa tasa de crecimiento y con los proyectos, lo cual hace que eventualmente esas empresas tengan una posibilidad mucho más real, dado que ya tienen gobierno corporativo, de acercarse al mercado de valores. Ahora, lo que platicabas, Marco, respecto a la parte de acciones, también hay que decirlo, hay momentos en los cuales las valuaciones de las empresas hace que haya un incentivo real por los empresarios de vender una parte de su capital social en las compañías. Por ejemplo, en Estados Unidos, si revisamos los índices en los últimos meses, han sido una tendencia alcista total, por las razones que ya conocemos todos, ¿no? Principalmente por una activa fortalecimiento del Banco Central para poder inyectar dinero al mercado, lo cual ha provocado que las tasas se sigan presionando a la baja y que las bolsas de valores en sus representando sus índices tengan una tendencia alcista. Por lo tanto, hemos visto muchas salidas de empresas en las últimas semanas, en los últimos meses en Estados Unidos, cosa que es distinta a lo que hemos visto en México. Por lo tanto, yo creo que el mensaje que podríamos dejar sobre la mesa es, hay opciones. En ocasiones el mercado apunta a que obtener financiamiento mediante el mercado de deuda puede ser una muy buena opción, que quizás es lo que vamos a ver en los siguientes trimestres. Sin embargo, también no hay que descartar la parte del mercado accionario, porque sin lugar a dudas los ciclos económicos es algo que es parte de nuestro modelo en el mundo y que en el momento de que regresen las valuaciones a valuaciones muy atractivas, las empresas que ya hayan hecho la tarea en términos de gobierno corporativo, de rendición de cuentas, transparencia, van a encontrar mejores oportunidades para poder colocar su empresa en la bolsa y eso da mucho valor, inclusive en términos de veces EBITDA, ¿no? Generalmente las empresas cuando van y colocan deuda, pues la referencia o la discusión es la tasa o la sobretasa que le deben ofrecer a los inversionistas, lo cual está bien. Pero realmente si encontramos las historias de éxito en el sector de la vivienda y demás, generalmente son empresas que han colocado capital, ya sea de manera pública a través de las bolsas o a través de manera privada, pero cuando esto se coloca, se vende un porcentaje de tu empresa en el mercado y esa evaluación de las acciones se ve reflejado en veces EBITDA. Dicho de otra manera, lo que están haciendo es adelantar los flujos futuros desde la perspectiva de la empresa y del empresario hace todo el sentido. Muy bien. Adelante, Gabriel. No, simplemente atendiendo a tu pregunta sobre qué opinan el mercado respecto al sector de la vivienda, yo creo que hay que ser muy específicos con el tipo de activo. Yo veo que hay un interés cada vez mayor, por ejemplo, además del tema de que tiene que ser verde y sustentable, y veo que el tema de construcción verde se está convirtiendo en una agenda importante para muchos de estos inversionistas y que están mirando activos financieros que tengan esos estándares de sustentabilidad. Está el tema de la vivienda en renta, que hoy en día estamos trabajando en Colombia con diferentes plataformas que se están creando. La bajada de tasas y la Reserva Federal ya anunció que por lo menos en 3 años las tasas no las van a subir. Entonces, las tasas de interés en Estados Unidos van a permanecer bajas. Eso quiere decir que van a estar los inversionistas institucionales extranjeros o americanos van a estar buscando dónde invertir. Y hoy en día los instrumentadores, los creadores de ese tipo de plataformas están advocando a desarrollar ese tipo de plataformas en mercados emergentes porque tienen una ventana de 3 años para crear ese tipo de portafolios de vivienda en renta y poderlos colocar hacia un inversionista que en un escenario de largo plazo va a poder tener su recuperación de flujos de acuerdo, ¿no? Y específicamente para los segmentos que regularmente son los no bancarizados. Yo creo que hay que romper también el mito de que la solución de vivienda es la adquisición de vivienda. Existen también soluciones de renta profesional de vivienda y el mercado
que se ha mostrado más resiliente en Estados Unidos es el mercado multifamily, que en Estados Unidos funciona así, y es el de vivienda en renta para los segmentos del segmento medio bajo y bajo de la pirámide. Una de las cosas que hemos visto hoy en día en México con algunas de las conversaciones que hemos tenido con clientes es el que mucho del acceso y del interés que vemos de inversionistas internacionales está ligado, como decía hace un minuto, a temas de sustentabilidad. O sea, el ir y promover el riesgo construcción en México con temas de tramitología, de registro público, todo ese riesgo de la permisión, de los permisos y la regulación es un riesgo que no necesariamente todo tipo de inversionista quiere tomar. Sin embargo, cuando se hace la venta de un proyecto desde el punto de vista de sustentabilidad y de impacto, hemos visto que ha habido más interés por parte de inversionistas, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta, y tratando no hay una respuesta genérica, yo creo que tiene que ir caso por caso y hay diferentes estrategias, pero yo sí claramente hemos visto en las conversaciones que hemos tenido que existen oportunidades, y quería dejar esto sobre la mesa. Gracias. Buenísimo, Gabriel. Hay un gran tema con lo de las rentas que lo hemos platicado mucho, tanto como el Infonavit. El Infonavit ha traído constantemente eso a la mesa, porque hay una parte de los derechohabientes que en un periodo de edades les pudiera ser más conveniente tomar la decisión de rentar, pero ahí estamos con el huevo y la gallina, que es primero, ¿no? No hay una oferta de vivienda para renta porque justamente no hay los fondos que les parezca atractivo entrar de una manera clara al segmento de vivienda. Están apareciendo otros fenómenos que vienen también del exterior, como el tema del co-living para profesionistas o jóvenes que todavía no han formado una familia y que pudieran estar rentando una habitación y a lo mejor tener espacios de alguna manera compartidos con otras personas en la misma vivienda, por lo cual habría que desarrollar una oferta con ese tipo de características, ¿no? Hay ciudades como Monterrey o como algunas ciudades en el norte, sin duda la Ciudad de México, que tiene esto un potencial ahí importante, ¿no? El tema es, otra vez, el huevo y la gallina, que es primero, y para esto, pues tiene que ver pues mucha confianza de estos fondos y de este capital del exterior, ¿no? Fuera del riesgo construcción, la demás parte como giro, si lo ven bien, Gabriel. No, está clarísimo. O sea, te digo que el tema, y una discusión que acabo de tener la semana pasada con un grupo de inversionistas que me decían, si esto ha demostrado que en Estados Unidos ha sido resiliente durante la peor crisis en 100 años, pues esto debe funcionar en una ciudad importante latinoamericana. Y como te decía hace un momento, ya estábamos trabajando en plataformas en Colombia. Y los bancos lo están mirando, se están creando, van a terminar siendo fibras residenciales. Lo que hoy en México existe como fibras fibras de hoteles o fibras de infraestructura o fibras de otro tipo de bienes inmuebles, ahora yo creo que la siguiente derivada, y hablando como ingeniero, es el tema de la fibra residencial, y eso va a llegar. Y le pega muy bien a los flujos de largo plazo, del perfil de inversionista, fondos de pensiones que buscan largo plazo y estabilidad en el pago, ¿no? Y yo creo que la diversificación que te da de riesgos una vivienda en renta te permite. Ya se demostró en Estados Unidos, está demostrado en Estados Unidos y en Canadá la resiliencia que tienen en condiciones como las actuales, ¿no? Entonces, es cuestión de irlo experimentando y sacando pilotos e ir diseñando estructuras. Te digo, en Colombia ya va avanzado el tema y pues bueno, yo creo que en México es algo que seguramente va a venir. Lo estamos hablando porque seguramente va a venir. Interesante. Ahora bien, si me permites, Marco. Sí.
se me permite, Marco, sí, el hecho de, el proyecto de vivienda en renta, vamos, tiene algunos años también en Europa, en España. Congelaste un poco, Agustín. Ah, ya está. Ahí va. Congeló Agustín. No se escucha, arquitecto Sí. Agustín. No se Es que se me hace escucha. que está congelado, sí. Está congelada la imagen. Si me permiten, Marco, Sí, un comentario adelante. Ajá. para En lo que darle se descongela. Ajá. y complementando un poco el comentario de Gabriel, creo que hemos visto ya algunas estructuras en el mercado que apuntan justo a la vivienda en renta. Existe un CECADE, que es Sirrenta, donde justo su tesis de inversión es desarrollar bienes inmuebles destinados a la renta, porque encontraron un mercado no atendido de una parte joven de la población donde su objetivo no era justo la compra, sino rentar con la opción de tener una mayor movilidad en ciertos hubs urbanos. El CECAD existe y prácticamente han desarrollado mucho cerca de la zona de Bosque Real, en el Estado de México. Y creo que les ha ido bastante bien en términos de tesis de inversión. Entonces, sin lugar a dudas, creo que puede haber ahí un espacio para que más jugadores atiendan este mercado no atendido. Adelante, Carlos. Bueno, la otra, y para complementar lo que decía Gabriel, que yo he estado tratando de darle vueltas con el tema del financiamiento de la vivienda en renta. Nosotros tenemos una restricción de ley donde los créditos son para adquisición, las cuentas se usan para adquisición de vivienda en propiedad, así lo determina. Hubo una experiencia en Infonavit de arrendamiento financiero con opción a compra al final, que no jaló por distintos motivos. Hemos explorado, por ejemplo, en el fondo de inversión, estamos invertidos también en este CECADE del que hablaba Juan Manuel, que es relevante, aunque va destinado, por supuesto, a altos ingresos, y hay una necesidad fuerte en bajos ingresos. Yo que veo, hay un problema estructural que creo que es importante decirlo. El mercado de renta es netamente informal o ampliamente informal. En la Ciudad de México la mayoría de las rentas se dan sin un registro claro en la Secretaría de Hacienda y el SAT en renta, y quien es el dueño del inmueble. No sé, muchas veces esas transacciones pasan desapercibidas por el fisco, se hacen a través de contratos informales, se piden, por ejemplo, esta cosa de que tu abuelita te dé una escritura en la Ciudad de México. O sea, la verdad es que el mercado de renta es bastante informal, al menos en la Ciudad de México, en el país, y por lo tanto es difícil como generar estos asset class de vivienda en renta aquí en México, porque hay un problema estructural de informalidad. Creo que nosotros como instituto, y es lo que vamos a explorar en el futuro, es ver cómo podemos hacer con los clústeres de vivienda abandonada que sea susceptible de recuperación. Primero, probablemente incentivar el lanzamiento de un CECADE, hacer las inversiones, después estabilizar flujos, y después obviamente sería ya fibrar los flujos. Pero lo importante es primero tener el incentivo a la inversión para esos activos, y después tener la suficiente masa crítica, digamos, para tener flujos estables. Pero sí hay un problema estructural de fondo que es la parte de la informalidad, y es la parte de los ingresos laborales. Por ejemplo, nosotros trabajamos normalmente con trabajadores que ganan 12,000 pesos, y obviamente pues una renta de más de 4,000 pesos sería difícil, pero con esos flujos de rentas de 4,000 pesos, si no hay un buen vehículo de inversión, es difícil que alguien se anime, y se vuelve, como tú dices, el huevo la gallina. Sí, totalmente. Ya lo tuvimos de vuelta a Agustín, desafortunadamente, y faltaba una pregunta para él, justamente. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante. Todavía aquí tengo como 7 preguntas más, pero pues ya me da mucha pena con ustedes porque les hemos quitado mucho tiempo. La verdad es que ha sido una clase para la industria de la vivienda, en donde incluimos el financiamiento del Infonavit, Foviste, bancario, fondos privados y el financiamiento del mercado de capitales. Estamos muy agradecidos en Canadevi Nuevo León y en Canadevi
en general por esta sesión tan interesante. Solo me queda agradecerles nuevamente a todos ustedes la participación y decirles que la industria de la vivienda está muy puesta a seguir echando para adelante y que estas circunstancias o retos que se nos pueden presentar, como en el caso del 2020, pues trae unas lecciones muy interesantes, ¿no? En el mes de marzo nosotros estábamos pronosticando aquí en la empresa, en Virusa, pues que probablemente en abril no íbamos a firmar ninguna escritura. La primera semana de abril iba a ser Semana Santa y luego Semana Pascua, sin registro, sin catastro, sin claridad qué iba a ocurrir al mes siguiente. Me eché una llamada por teléfono con Carlos y le platicaba yo de los temas, ¿no? Me dice, no te preocupes tanto, me va a salir esto. Y la verdad de las cosas es que, increíblemente, pero algunos desarrolladores de Nuevo León, pues hemos tenido resultados muy diferentes a los que hubiésemos pensado, ¿no? La vivienda en una plaza como esta resultó defensiva. No todos los segmentos de la rama inmobiliaria estuvieron así. Obviamente la parte comercial y oficinas ha estado muy difícil aquí localmente. El nivel de oferta de vivienda es una de las explicaciones. La otra es que la gente ha decidido salir a comprar su casa y usar su crédito, tanto en vivienda social como en vivienda media. Y eso nos da mucho gusto. Entonces, decirles que estamos muy comprometidos y muy agradecidos con el sistema financiero y con las instituciones que otorgan el crédito hipotecario. Muchas gracias. Adelante, Cindy. Agradecemos la participación de nuestros invitados a este panel, al maestro Enrique Margain Pitman, al maestro Carlos Martínez Velázquez, al maestro Gabriel España, al arquitecto Agustín Rodríguez y por supuesto también al maestro Juan Manuel Olivo y también al licenciado Marcos Salazar por participar como moderador. A todos nuestros participantes los invitamos a conectarse nuevamente por la tarde, ya que en punto de las 5 estaremos iniciando con el panel titulado Política de Vivienda, donde nos van a estar acompañando Daniel Octavio Fajardo Ortiz, quien es subsecretario de la SEDATU, Eduardo López Moreno, quien es coordinador de ONU Habitat para México, y también Sergio Leal, quien es presidente ejecutivo de Inmobiliaria Vinte. Que tengan todos un excelente día y nos conectamos nuevamente a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.